es Orlando Navarro Quintero y hoy vengo a explicarles también el punto número 1 del taller de mecánica de fluidos para el corte 3, que trata sobre la conversión de unidades de caudal. Bueno, el inciso A lo que nos dice tenemos que convertir 8.720 galones por minuto a metro cúbico por segundo. Sabemos que un galón equivale a 0.00378541 metros cúbicos y que un minuto tiene 60 segundos. Entonces multiplicamos y hacemos la operación correspondiente y obtenemos que el resultado es 0.55 metros cúbicos por segundo. El inciso B también tenemos 0.105 metros cúbicos por segundo y lo pasamos a litros por minuto. Recordemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros y que un minuto pues tiene 60 segundos. Multiplicamos, hacemos la operación correspondiente y el resultado es 6300 litros por minuto. En el inciso C nos pide que convertamos 125 pies cúbicos por segundo a galones por minuto. Sabemos que un pie cúbico pues, equivale a 7.48052 galones y que un minuto tiene 60 segundos. Multiplicamos los 125 por 7.48052 y hacemos la respectiva operación también con los segundos y el resultado es que obtenemos 56.103.9 galones por minuto. En el inciso D, finalmente, convertimos 459 galones por minuto a pies cúbicos por segundo, dividimos 459 entre los 748,052 para obtener los pies cúbicos por minuto y luego entre 60 para pasarlos a segundos. El resultado en total es 1.02266 pies cúbicos por segundo. Y así pues, culminamos el punto número 1 que trataba sobre el tema de conversiones. Muchas gracias. Bueno, en el punto número 2, que consiste en calcular el flujo volumétrico y el flujo másico de un líquido refrigerante, en el inciso A, para calcular el flujo volumétrico, primero hallamos la densidad del refrigerante. Nos dan una gravedad específica de 1.08 y sabemos que la densidad del agua pues, es 1000 kilogramos por metro cúbico. Multiplicamos el 1.08 por los 1000 y obtenemos una densidad de 1080 kilogramos por metro cúbico. Luego calculamos el peso específico, que es la densidad de la gravedad, 1080 por 9.81 y da 10.594.8 newton por metro cúbico. El flujo volumétrico se obtiene dividiendo el flujo del peso, que es 28.5 newton por hora, entre el peso específico. Eso nos da un flujo de 2.69 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por hora, que equivale a 7.4 por 10 a la menos 7 metros cúbicos por segundo. El inciso B, para el flujo másico, multiplicamos la densidad por el flujo volumétrico, entonces 1080 por 2.69 por 10 a la menos 3 nos da 2.98 kilogramos por hora. También podemos expresarlo en segundos y el resultado sería 8.06 por 10 a la menos 4 kilogramos por segundo. Y con esto concluimos el ejercicio número 2. Muchas gracias. En este ejercicio se nos indica que el agua fluye a 1.20 metros por segundo a través de una tubería de 150 milímetros de diámetro. Se nos pide entonces calcular la velocidad del flujo cuando esta tubería se conecta a otra de 300 milímetros de diámetro. Además, se debe representar un esquema del problema. Datos del primer punto. Tenemos la velocidad V1 igual a 1.20 metros por segundo. Diámetro 1, 150 milímetros. Entonces calculamos el área de la sección transversal. Eso nos da un valor de 0.018 metros cuadrados. Para el segundo punto tenemos diámetro 2 de 300 milímetros. Calculamos el área, un valor de 0.071 metros cuadrados. Aplicamos la conservación del caudal. Como el flujo se conserva, entonces la ecuación sería A1 por V1 igual a 2 por V2. Despejamos V2 y el valor que nos da es 0.30 metros por segundo. La conclusión entonces, al duplicar el diámetro, el área se cuadruplica y por lo tanto la velocidad se reduce a una cuarta parte, es decir, 0.30 metros por segundo. Esto se debe a que el flujo se mantiene constante.
En este ejercicio tenemos una tubería de 150 milímetros de diámetro que transporta un caudal de 0.072 metros cúbicos por segundo de agua. Esta tubería se divide en dos ramales, uno de 100 milímetros y otro de 50 milímetros de diámetro. Se nos da la velocidad de la tubería de 50 milímetros, que es 12 metros por segundo, y se nos pide calcular la velocidad en la tubería de 100 milímetros. Paso 1. Aplicamos la ecuación de continuidad. Sabemos que Q1 es igual a Q2 más Q3. También sabemos que Q es igual a área por velocidad, donde A es el área de la sección transversal de cada tubería. Entonces calculamos las áreas. Área de entrada, 150 milímetros, igual a 0.0785 metros cuadrados. Área de tubería de 100 milímetros, 0.0785 metros cuadrados. Área de la tubería de 50 milímetros, 0.00196 metros cuadrados. Y usamos la ecuación del caudal total. Q1 es igual a área 2 por velocidad 2 más área 3 por velocidad 3. Sustituimos para poder despejar velocidad 2 y el resultado es el siguiente, 6.17 metros por segundo. La velocidad en la tubería de 100 milímetros es de aproximadamente 6.17 metros por segundo. Este resultado tiene sentido porque el caudal total se reparte entre dos ramales. Al tener mayor área, el ramal de 100 milímetros necesita menor velocidad que el de 50 milímetros para transportar un volumen similar. En este ejercicio vamos a calcular la velocidad del flujo en una tubería de 4 pulgadas, cédula 40, por la cual pasan 400 galones por minuto de fluido. Además debemos aplicar la tabla utilizada para obtener el área de la tubería. Diámetro nominal 4 pulgadas, cédula 40, caudal volumétrico 400 galones por minuto. Sabemos que Q es igual a área por V. Despejamos V y sería igual a Q sobre A. Para una tubería de 4 pulgadas, según la tabla F1 del libro de Mo, el área es igual a 0.0884 pies al cuadrado. Este valor proviene de convertir el diámetro interior a pulgadas reales y aplicar la fórmula de área. Convertimos 400 galones por minuto a pies cúbicos por segundo. Esto nos da un valor de 0.0894 pies al cubo por segundo. Finalmente sustituimos en la fórmula de velocidad. Velocidad es igual a Q sobre A. Esto nos da un valor de 10.08 pies por segundo. La velocidad del flujo en esta tubería de 4 pulgadas es de aproximadamente 10.08 pies por segundo. Este cálculo se basa en el área real interna consolidada en la tabla F1 del libro MOT. Hola, soy Alexander Guzmán. Esta es la presentación del punto número 6 del taller número 3 de mecánica de fluidos. Eh, lo que busca este punto es calcular la velocidad del agua en dos puntos, en dos secciones de una tubería instalada en una tubería de 14 pulgadas, cédula 40, con un flujo de 7.5 pies cúbicos sobre segundo, ¿cierto? Entonces, para este ejercicio lo dividimos en dos partes, antes y después. Serían estas dos secciones. Para esta sección tenemos que una tubería de 14 pulgadas, cédula 40, y para esta sección ya tenemos el diámetro interno, ¿cierto? Que sería este punto de acá, que es de 4.6 pulgadas. Para consultar el diámetro interno de esta tubería, nos vamos a la tabla F.1, cédula 40 del libro de mecánica de fluidos de Robert Wood. En este punto pues tenemos la tubería de 14 pulgadas y tenemos el diámetro interno. Ya con este dato, pues procedemos a realizar los cálculos. En este punto lo que vamos a hacer es una conversión de unidades, pasando de pulgadas a pies, ¿cierto? Vamos a manejar todos los valores en pies. Eh, Después de esto, realizamos el cálculo del área para las dos secciones. Lo que es el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esto lo realizamos para las dos secciones. Ya con esta área y con la ecuación de caudal, podemos realizar el cálculo de la velocidad fluida. Entonces, ya teniendo el diámetro, el área y el caudal o el flujo, pues procedemos a operar la ecuación de caudal.
con esto pues obtenemos los valores, ¿cierto? Para cada una de las secciones. Recordemos que tenemos una sección tipo reducción. Tenemos un fluido ya por este lado y la reducimos. Entonces, ¿qué podemos concluir con estos valores? Es que al reducir el área, recuerden que está la sección 1, la sección 1 sería acá y la sección 2 sería acá. Entonces, al reducir el área, vamos a aumentar la velocidad del fluido, ¿cierto? Entonces esto va a salir con mucha más velocidad con la que viene. Hola, esta es la presentación del punto número 7 del taller número 3 de mecánica de fluidos. En este ejercicio, pues lo queremos resolver usando la ecuación de Bernoulli. Nuestro objetivo es calcular el flujo volumétrico de agua que sale de una tubera y la presión en un punto dentro de la tubería, ¿cierto? Tenemos varios datos. Tenemos que el peso específico del agua es de 9.81 kN por metro cúbico, que el sistema tiene un tanque abierto con una columna de agua de 6 metros, ¿cierto? Y a esta altura, que el diámetro de salida es de 50 milímetros y el diámetro para el punto A es de 150 milímetros. Se desprecia pues, cualquier pérdida de energía. Vamos a lo que es la aplicación de la ecuación de Bernoulli. La tenemos por acá por este lado. Entonces, la presión atmosférica sería cero, la velocidad sería cero porque está en reposo, ¿cierto? La presión atmosférica, la velocidad y la altura pues de 6 metros. Entonces, vamos a sustituir en la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Los valores con los que contamos. Podemos reemplazar, ¿cierto? Aquí reemplazamos los valores y en ese punto ya procedemos a calcular la velocidad. Entonces, resolviendo, tenemos que la velocidad es de 10.85 metros por segundo entre, entre la superficie y la salida, que sería todo esto, ¿cierto? Ahora vamos a calcular el flujo volumétrico. Debemos calcular el área de salida, hay que tenerlo en cuenta. Entonces con el diámetro pues podemos proceder a calcular el área de salida, ¿cierto? Y con la velocidad. Ya tenemos el flujo volumétrico en la salida, que era uno de los puntos que nos pedía. Flujo volumétrico del agua. Ahora vamos a calcular la presión. La presión en el punto A. Para esto necesitamos el área igualmente, pero ya es de 150 milímetros, como lo observamos en la figura. El diámetro ya es de 150 milímetros. Procedemos a operar. Otra vez aplicamos Bernoulli entre la superficie y el punto A. Entonces, procedemos a operar. Y nos queda que para el punto A tenemos que la presión es de 58.1 kilopascales. Hola, esta es la presentación del punto número 8 del taller número 3 de mecánica de fluidos. Este problema de flujo en un sistema con aceite, usaremos la ecuación de Bernoulli, calcularemos el flujo volumétrico y las presiones en los puntos A y B. Asumimos que la pérdida de energía es igual a 0. Bueno, en el punto 1, la velocidad y la presión es igual a 0 porque el tanque está expuesto a la superficie, ¿cierto? En el punto 2, que es la salida, también asumimos que la presión atmosférica es igual a 0, pero hay una velocidad de salida. Vamos a la ecuación de Bernoulli, la tenemos por este lado, tenemos por acá, para hallar la velocidad en el punto 2. Pues operamos la ecuación y resolvemos. Tenemos que la velocidad entonces es de 7.67 metros por segundo. A continuación vamos a calcular el flujo volumétrico, ¿cierto? Para esto necesitamos el área en el punto 2, que sería esta con un diámetro de 0.035 metros. Aquí la tenemos. Y con la fórmula de calcular, calculamos que el flujo volumétrico es de 7.38 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Ahora con esto podemos calcular la velocidad en A, ¿cierto? Normalmente necesitamos el área en A, para calcular esta velocidad. Resolviendo, vemos que la velocidad en A es de 0.9 metros por segundo. Listo, ahorita vamos a calcular la presión en A, de nuevo con Bernoulli. Realizamos la operación y nos da que la presión en A es igual a 34 kilopascales. Y de la misma manera, por la misma ecuación, calculamos la presión en B. Esto nos da que la presión
presión en B es de 24.64 kilopascales. Con la presión en el punto B y con la presión en el punto A y con el flujo volumétrico, que es lo que nos pide este ejercicio, podemos concluir que la altura se transforma en velocidad y en presión, confirmando la conservación de la energía en el flujo. Ejercicio 10. Dice, asuma pérdida de energía igual a 0 para este problema. Pregunta, ¿qué altura alcanzará el chorro del fluido en las condiciones mostradas en la figura? Plantee claramente su respuesta. Entonces, inicialmente nos dice que asumamos la pérdida de energía a 0. Entonces, en este punto vamos a llamar A. Entonces, la presión va a ser igual a 0, la velocidad es igual a 0. En este punto vamos a llamar B. En el mismo caso, presión 0, velocidad 0. Nos pregunta a qué altura va a llegar este chorro. Más o menos, que vamos a llamar ZB. Entonces, primero planteamos la ecuación de Bernoulli. Como tenemos que la presión y la velocidad van a ser 0, entonces esta es 0, esta es 0, esta es 0 y esta es 0, ya que pues dividen por 0. ¿Qué nos queda? Nos queda que la altura de A es igual a la altura de B. Pero en este caso, la altura de B solo es esto. Perdón. Es esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos restar a los 260 metros estas dos medidas. Esa sería nuestra altura en B. Entonces, reemplazando, bueno, ya sabemos que la altura en A son los 260. Son los 260. Ven hasta aquí, la altura en A. Entonces, 260 es igual a 0.85 metros más los 75 milímetros. Bueno, si lo convertimos en metros da eso, más la altura en B. Desarrollando pasando a restar estas dos, tenemos que la altura en B es 1.675 metros. Básicamente la altura que tiene el chorro. Ejercicio 11. Asuma pérdida de energía igual a 0 para este problema. ¿Qué altura alcanzará el chorro del fluido en condiciones mostradas en la figura? Bueno, se nos pide qué altura tendrá este chorro, que vamos a llamar, bueno, teniendo en cuenta estos puntos de referencia, este va a ser A y este es B. Entonces, nuestra altura va a ser con el punto de referencia B. Tenemos también la presión manométrica, que tendríamos que convertirla a presión absoluta. Entonces tenemos que 12 es igual a, bueno, haciendo la conversión da 1728 libras fuerza sobre pies cuadrados. Luego, aplicando la ecuación de Bernoulli y teniendo en cuenta las condiciones iniciales del problema, que dice que asumamos que la pérdida de energía es igual a 0, tenemos, en resumidas cuentas,
esta fórmula ya simplificada. Entonces la presión atmosférica en el punto A sobre el peso específico del agua más la altura del punto A es igual a la altura del punto B. Entonces, bueno, aquí tenemos que el peso específico del agua es igual a 62.4 libras sobre pies cúbicos. Reemplazando tenemos que 1728 libras sobre pies cuadrados sobre el peso específico del agua más el 3.50 pies, que es esta medida aquí que ya nos da el problema, es igual a la altura en B que necesitamos hallar. Entonces, bueno, aquí haciendo esta operación, cancelamos. Tenemos que 27.69 pies de esta división más 3.50 pies es igual a la altura en B, que es 31.19 pies. Esa es la altura del chorro. Ejercicio 12. Asuma pérdida de energía igual a 0 para este problema. Dice, se emplea una bomba para transferir agua de un tanque abierto hacia otro tanque que tiene hacia otro que tiene aire a 500 kilopascales sobre agua, como se ve en la figura. Si se bombea 2250 litros por minuto, calcule la potencia que la bomba transmite el agua. Suponga que el nivel de la superficie de cada tanque es el mismo. Bueno, primero vamos a especificar, este es nuestro punto 1, nuestro punto 2, que nos están dando el caudal. Entonces, el caudal en este caso son 2250 litros por minuto, que pues haciendo la conversión tenemos que 0.0375 metro cúbico sobre segundo. ¿Qué más necesitamos? Bueno, aplicando la ecuación de la energía, como los datos iniciales del problema nos dice que suponga que la pérdida de energía es igual a 0, tenemos que de la ecuación tenemos que esto es 0, esto es 0, las alturas son 0 porque son iguales, luego se cancelan. Esto también es 0. La altura sí se 0. La velocidad 0. ¿Qué nos queda? Nos queda que la altura en A es igual a la presión en el punto 2 sobre el gamma de pues, lo que tenga. Tenemos que esto es igual a los 500 kilopascales y lo convertimos en 500.000 pascales para hacer la operación sobre el peso específico del agua, que en este caso es 9.81
kilonewtons sobre metro cúbico. Esto nos da que es igual a 50.97 metros. Y ahora, para hallar la potencia transmitida por la bomba, tenemos que la presión en A es igual al gamma del agua sobre la altura por el caudal. Entonces esto es igual a 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico por la altura que acabamos de hallar, que es 50.97 metros, por el caudal, que son los 0.0375 metros cúbicos sobre segundo. Haciendo esta operación nos da 18.75. Vamos a hacer el ejercicio número 13, que nos muestra esta figura donde está una bomba que envía 840 litros por minuto de petróleo crudo con una gravedad específica de 0,85 desde este tanque de almacenamiento subterráneo a la primera etapa del sistema de procesamiento. ¿Qué es lo que pregunta? A. Si la pérdida total de energía en el sistema es de 4.2 Nm sobre Newton de aceite que fluye, calcule primero la potencia que transmite la bomba. Y B. Si la pérdida de energía en la tubería de succión es de 1.4 Nm por Newton, 3/4 de pulgada de aceite que fluye, calcule la presión en la entrada a la bomba. Vamos a tomar como punto 1 este, punto 2 este y el punto 3 en la parte donde está la bomba, teniendo en cuenta que aquí está el tanque de almacenamiento subterráneo. Y también tenemos los datos que nos sirven para hallar también el área, la información dentro de la tabla. Cuando nos vamos a sacar los datos, pues sacamos el caudal, que es el que aparece en la primera, y lo convertimos a metros cúbicos por segundo. También hagamos la gravedad específica, la convertimos a peso específico de una vez. Y también tenemos todo este tema de HL, que es la pérdida de energía del sistema, que ya nos las dan de 4.2 metros, y la pérdida de energía en la tubería, con la presión de 825 kilopascales. ¿De ahí qué hacemos? Comenzamos a desarrollar el punto A, que es la potencia que transmite la bomba. Y ya lo que vimos del punto 1 al punto 3. Planteamos la ecuación general de la energía. También tenemos aquí H de la energía, que es HA, HR y HL. Y también después de esto, ya como vimos en el punto 1, pues la presión obviamente está en cero, la velocidad también está en cero. Y también sacamos que la energía que se agrega también estaría en cero. Y al otro lado pues estaría el otro punto de la presión, la altura y la velocidad, que también sería cero. Aplicamos entonces, reemplazamos, también esto nos da 0, 0, 0, se convierte en la ecuación, reemplazamos los valores y nos da que la energía que se agrega sería de 117.6 metros. Pues acá están las unidades de medida, que son las que de una vez nosotros podemos sacar acá una vez que simplificamos, y por qué nos da metros. Después también sacamos la presión de la bomba, aplicamos la ecuación, reemplazamos nuevamente y nos da 13.73 kilovatios. Y aquí sabemos también por qué un kilovatio es igual a 1 kilonewton por metro por segundo, y por eso es que de esto nos lleva a convertirlo en kW. Por último, la parte B, también aplicamos nuevamente la ecuación y de una vez del punto 1 al 2 también aplicamos cuando es 0, nos deja la ecuación, reemplazamos con estos valores teniendo en cuenta que con lo que vimos allá, que podemos sacar de la tubería, nos da el área, ya la podemos reemplazar acá, nos da la velocidad, la volvemos a reemplazar acá, y por último nos da esta presión como tal, que es lo que nos pide el ejercicio. Gracias.
Haremos el ejercicio 14 del taller. Menciona, calcule la potencia que se transmite el aceite al motor de fluido de la figura. Si el flujo volumétrico es de 0.25 metros cúbicos por segundo, en el sistema de tubería hay una pérdida de energía de 1.4 Nm sobre Newton. Si el motor tiene una eficiencia del 75%, calcule la potencia de salida, teniendo en cuenta que la gravedad específica del aceite es de 0.86. Aquí vemos la figura. De una vez detectamos, nosotros tomamos como punto A este, como punto este, y la parte que tiene que ver con el motor. Entonces comencemos a hacer pues la potencia como tal que nos están pidiendo, la potencia de salida que hay que calcular y teniendo en cuenta la potencia que transmite el aceite al motor de fluido en la figura. Aquí tenemos los datos, el caudal de 0.25 tiene la HL, también nos lo dan, que es la pérdida de energía del sistema, también que lo pasamos pues este tema a metros, la eficiencia del motor ya nos la dicen, M que la ponemos el 75%, aplicamos la ecuación como tal, al tomar los puntos pues tratamos de manejar donde si hay presión atmosférica, si está en la parte del líquido como tal, el fluido donde se encuentra, el nivel donde está, en fin, y con base en eso nosotros lo que tenemos aquí, que si es atmosférica, pues ya nos da un 0, volvemos, lo ponemos 0, en ese caso la velocidad también estaría en 0 en ese punto. También la energía que se agrega, en este caso no aplicaría porque aplicaría solamente para bombas, y así también lo igualamos al otro punto y también en ese sentido también miramos qué energía está, también hablamos de la gravedad específica, también la convertimos al peso específico de una vez. En ese caso tenemos que hallar la energía que se renueva, que es HR, se calcula. Aquí, después que hacemos estas cancelaciones, aplicamos también los valores, reemplazamos y hallamos entonces la energía que se renueva, que es HR. Por último, entonces también hallamos la parte de la potencia, que es lo que dice la potencia de la salida de la bomba, se halla la potencia que el aceite le entrega al motor. También hallamos el área, está acá, en la potencia que se renueva del fluido, aplicamos también la fórmula, como ya la vimos en el ejercicio pasado, pues reemplazamos los valores y nos da el valor de 16.79. O sea, ya la potencia de salida por eficiencia del motor, que es lo que ya vimos, que es del 75%, que aquí la manejamos como EM. Y también reemplazamos PR que ya nos dio por la eficiencia del motor, que es la que está, pues sacamos el 75% y nos da 12.60 kW.